Procariontes, virus y bacterias. ¿Qué son las células procariotas? Los procariontes o células procariotas son las células que no tienen un núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Los virus y bacterias son células procariotas. Pero, ¿qué son los virus? Los virus son agentes infecciosos microscópicos que solo pueden multiplicarse dentro de la célula de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales, plantas, bacterias y arqueas. ¿Cuál es el dominio de los virus? Según el ICTV, Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el sistema utiliza una serie de taxones, como se indica a continuación. Orden, virales. Familia, Viridae. Subfamilia, Virinae. Género, virus. El dominio de los virus son las Akamara. Akamara es la denominación conocido que agrupa todo el mosaico del tabaco, nucleicos, y fue descubierto por propio material genético en 1899. Martinus Beijerinck fue un naturalista botánico y microbiólogo neerlandés, y es uno de los fundadores de la virología. Ciclo de vida de los virus. El ciclo vital de los virus consta de las siguientes 4 fases: entrada en la célula, eclipse, multiplicación y liberación del virus. Estructura de los virus. A diferencia de los priones y viroides, los virus se componen de 2 o 3 partes: su material genético, que porta la información hereditaria, que puede ser ADN o ARN, una cubierta proteica que protege a estos genes, llamada cáspide, y en algunos se encuentra una bicapa lipídica, llamada envoltura vírica. Los virus varían su forma desde simples helicoides o icosaedros hasta estructuras más complejas. Importancia de virus en la ecología. En cuanto a la ecología, considero que su correlación se debe a las afectaciones sobre algunos tipos de planta y animal por la interacción. Importancia económica de los virus. En principio, la incidencia en lo laboral, en los gastos de obra social o medicina prepaga, la venta de medicamentos y la inversión de los laboratorios en el desarrollo de nuevas vacunas y antivirales. Datos curiosos sobre los virus. Según el periódico inglés Times, los virus sirven para realizar terapia genética. Han sido utilizados como soporte para la transferencia de genes en los ojos de 4 personas que sufren de ceguera hereditaria, quienes recuperaron la vista de manera extraordinaria. Los virus también ayudarían a combatir el cáncer. Los llamados revovirus resultan inofensivos para los seres humanos. De hecho, especialistas han descubierto que estos tienen la capacidad de matar células cancerígenas. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general entre 0.5 y 5. Tienen diferentes formas, incluyendo filamentos, bacilos, cocos, víbrios y espirillos. Taxonomía de bacterias. En la imagen se muestra la taxonomía de las bacterias, incluido el reino, la clase, orden, familia, etc.
Reproducción de las bacterias. Las bacterias se multiplican rápidamente, llegando a poblar lugares muy amplios en muy poco tiempo. Estos microorganismos tienen una estructura más simple que las células de organismos multicelulares. Ciclo de vida de las bacterias. El ciclo de vida de las bacterias consiste en 4 fases. La fase 1 es la fase de latencia. Comienza la realización de copias de su ADN y si el entorno suministra gran cantidad de nutrientes. La fase 2 es la fase exponencial. Las bacterias se multiplican rápidamente. La fase 3 es la fase estacionaria. Durante esta fase, el crecimiento de las bacterias disminuye debido a la acumulación de residuos y la falta de espacio. La fase 4 es la fase de muerte. Durante la fase de muerte, las bacterias pierden toda capacidad de dividirse. ¿Dónde se encuentran las bacterias? Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas. Se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos. Crecen hasta en los más extremos como los manantiales de aguas calientes y en los desechos radioactivos. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. Se estima que se pueden encontrar en torno a 40 millones de células bacterianas en 1 gramo de tierra y 1 millón de células bacterianas en 1 mililitro de agua dulce. En total se calcula que hay aproximadamente 5 por 10 a la 30 de bacterias en el mundo. Partes de las bacterias. Las partes de una bacteria son la pared bacteriana, membrana citoplasmática, citoplasma, ribosomas y nucleoide. Bacterias en el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo. Aunque el efecto protector del sistema inmunológico hace que la gran mayoría de estas bacterias sean inofensivas o beneficiosas, algunas bacterias patógenas pueden causar enfermedades infecciosas, incluyendo cólera, lepra y sífilis. Importancia de bacterias en la ecología. Las bacterias tienen una capacidad notable para degradar una gran variedad de compuestos orgánicos, por lo que se utilizan en el reciclado de basura. Las bacterias son capaces de degradar los hidrocarburos, son de uso frecuente en la limpieza de vertidos de petróleo. Importancia económica de las bacterias. En la industria las bacterias se usan directamente en su crecimiento para la generación de proteínas baratas, como subproductos, como por ejemplo tenemos las fermentaciones industriales. Datos curiosos de las bacterias. Las bacterias y el olor de la lluvia. No es que las bacterias tengan olor, pero por ejemplo, ese característico olor que distingues cuando llueve o está a punto de llover, es provocado por las bacterias, específicamente las actinobacterias, que cuando hay temperaturas levemente calurosas y se encuentran en un ambiente húmedo, por el agua de la lluvia, desprenden diminutas esporas, que cuando golpean el piso las esporas se esparcen en el aire. El olor a transpiración son las bacterias lo que lo provocan. Las bacterias viven concentradas en la piel, sobre todo en las axilas, y se alimentan de ella con una gran intensidad durante la sudoración. Eso provoca ese desagradable olor.